poder ser de bendición para eso. Mi nombre, como lo dice la pantalla, es Jayfer Rojas y junto con mi esposa Catalina hacemos parte del equipo de la Iglesia Cristiana La Roca. Esta iglesia cuya misión es ser discípulos, hacedores de discípulos. Así que le damos bienvenida a esta casa, a este lugar donde la presencia del Señor está y donde quisiéramos que las personas que vienen por primera vez se quedaran, hicieran parte de nosotros, echaran raíces acá. Los pastores Francisco Retes y Patricia, bueno, el pastor Francisco envía un congestionado saludo desde su casa. Está un poco resfriado, un poco mucho, tanto que no está acá, porque él siempre está acá. Así que envía saludos desde la casa y la pastora Patricia, por supuesto, se quedó cuidándolo, porque ustedes considerarán que un resfriado para nosotros los hombres es casi como un parto. El parto un poquito menos en las mujeres, ¿no? Así que gracias a eso la pastora lo tiene que estar cuidando y nosotros enviamos desde acá un saludo al pastor y él envía saludos desde su casa. Que Dios lo bendiga allá. Amén. Bueno, estamos de vacaciones en esta época, digamos que unas cuantas vacaciones. ¿Quién ha disfrutado algo de las vacaciones de mitad de año? ¿Alguien? Los profesores están felices. Los niños disfrutan un poco más las vacaciones, ¿no? Porque salen y ya no tienen que estar con el frío, madrugando, teniendo que salir. Los profesores agradecen también poder estar en casa. Las mamás ahí no tanto agradecen las vacaciones porque tienen que estar en casa haciendo otras actividades. De hecho, muchas mamás y muchos papás sacan vacaciones en esta fecha para poder estar con sus hijos porque se les dificulta estos lugares. Pero sin lugar a dudas es un momento un poco más relajado, el tráfico igual está un poquito más bajo, así que se agradece no tener que montarse en el metro a las 7 de la mañana por compresión. Es muy bueno poder estar en eso. Y bueno, así en este tiempo de vacaciones el Señor sigue hablándonos, ¿no? Sigue en estos momentos en que uno dispone para descansar, el Señor insiste en hablarnos. Y es algo referente a lo que vamos a tocar hoy en la prédica. Quiero leer una historia, son dos historias, pero una historia. Son dos historias porque están en dos libros diferentes, una está en Marcos y la otra está en Mateo, pero es la misma historia vista desde dos ángulos. ¿Les ha pasado que han visto una película con su esposa o con alguien al lado y ella entendió una cosa y usted entendió otra? Claro, es porque usted tiene un filtro, usted tiene una perspectiva, a usted le parece más interesante los efectos especiales, pero a su esposa le puede parecer más interesante la trama y la filosofía detrás de eso, ¿no? No nos pasa con la Cata. Entonces, yo estoy ahí súper emocionado y la Cata está en una volada así viendo una cuestión de la película súper interesante que yo particularmente casi nunca logro ver. Pero bueno, ahí de repente me pegó una filósofa. Entonces vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer en esta versión que está ahí, está en la pantalla, es NTV, Marcos 7, 24 al 30 y luego vamos a pasar a leer la misma historia en Mateo. Amén. Las personas que se quieran poner en pie se pueden poner en pie, si no, lo puede leer o puede seguir la lectura desde su asiento sin ningún problema. En Marcos 7, 24 dice: Luego Jesús salió de Galilea, se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hija estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era una gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojárselas a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a casa, encontró a su hija tranquila, recostada en la cama y el demonio se había ido. Amén. Ya, ahora vamos a ver Mateo 15. Claro, yo puse la diapositiva Marcos, pero es Mateo 15. Mateo 15, el capítulo 21. Sin embargo, está bien ahí la lectura. Y lo vamos a leer y dice así: Luego Jesús salió de Galilea,
y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Líndolos. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer de las sobras que caen de la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides, y al instante la hija se sanó. Amén. Esta prédica se llama ¿cómo es posible este suceso? Yo sé que muchos han visto seguramente en las redes sociales esto, y es algo que a mí me genera un poco de risa esto. Nosotros con mi esposa el año pasado hicimos un viaje al África. Ahí salió hace un ratito una foto que fue allá. Y usted se podrá imaginar que un viaje al África uno no lo planea de un fin de semana para el otro, ¿no? Nosotros somos un poco cuadrados. Entonces, con harto tiempo de anticipación, preparamos el viaje. Preparamos todo, ¿no? Los contactos, los hostales, el viaje, lo que íbamos a hacer, una cantidad de las visas, miramos por todo lo que teníamos que hacer. El dinero, teníamos que apretarnos aquí, mirar allá, sacar aquí, todo lo que uno tiene que hacer para poder hacer un viaje a harto tiempo. Hicimos una escala en Europa, pasamos un par de días en España y nosotros planificamos todo para ir, para poder disfrutar de ese momento, para poder, nunca en España, imagínense, vamos a poder recorrer, así que vamos a este lugar y vamos acá, y eso nos faltaron horas para recorrer. Nos faltaron zapatos ahí para recorrer ese lugar. Pero resulta que compramos el vuelo con harto tiempo de anticipación. Ponte tú unos 8 meses de anticipación, por supuesto, para que nos saliera más barato, ¿no? Para poder mirar, y compramos un vuelo con escala en Nueva York. Y el vuelo con escala en Nueva York teníamos como unas 10 horas en Nueva York. ¿A quién le han dicho? Entonces cogimos un mapa, el Elías y la María Ignacia nos ayudaron a hacer un trazo, y cogen acá y el subway acá y se bajan a esta estación y caminan no sé cuánto al norte y va a llegar a no sé dónde, qué más, y nosotros estamos felices. Vamos a ir al país del tío Sam, vamos a pasar por ahí, nos vamos a tomar la foto, no vamos a poder entrar a ninguna tienda porque no tenemos que comprar, pero nos vamos a tomar la foto al lado de las tiendas y vamos a estar ahí, vamos a comer un sándwich lo más barato para que nos alcance el presupuesto, pero vamos a estar allá. Resulta que faltaba un mes para el viaje y a mí se me había olvidado un pequeño detalle, una cosa insignificante. Yo soy colombiano, chiquito, negrito, para los gringos con cara de narcotraficante seguramente, y necesitaba visa para pasar por el aeropuerto. Yo ya incluso descarté la ida allá a la Gran Manzana a tomarme la foto con el edificio. Y yo dije, no importa, yo me quedo ahí, así en una esquinita, salgo a esta puerta con los ojos cerrados, no miro nada, me meto a la otra y me subo al avión y me voy para Madrid porque era nuestra escala. Y resulta que no, intenté sacar una visa, mandé cartas, lloré, oré, todo lo que usted se puede imaginar. Fuimos a la embajada, no nos dejaron entrar ni el andén. Entonces, y eso fue un suceso desafortunado. Yo dije, ¿cómo es posible este suceso? Un año, aparte estoy tramitando mi nacionalidad, ya con nacionalidad podía sacarla esta, llevaba 1 año y medio esperando y bueno, todavía no llega en todo caso. Así que nunca fue. Y tocó buscar otra alternativa para llegar a España, me tocó viajar por otro lado, una aerolínea mucho más barata, pero más caro los precios por el tiempo. Y esto fue un suceso bien desafortunado que nos aconteció. Y resulta que estos sucesos que nos pasan nos confrontan un poco, y acá es donde viene la historia, ¿no? Para conectar un poco con lo que estuvimos leyendo. Resulta que Jesús era un hombre famoso en ese minuto de la historia en que estamos leyendo. Pasó un tiempo en el que el Señor no fue famoso, luego fue muy famoso y ahora es el más famoso de todos. Y en ese minuto el Señor estaba empezando su fama. Estaba en la nueva aplicación, en
en Trins, ¿cómo es que se llama? La nueva, eso, estaba ahí sacándola, rompiéndola con todos los mensajes. Y si usted lee, a mí me gusta mucho Marcos porque tiene un orden bastante cronológico de las cosas. Entonces uno lee y él hizo un viaje al norte. Estaba en el mar de Galilea, habían ocurrido unos acontecimientos ahí que les voy a contar y se fueron hacia el norte como hacia la izquierda. Haga de cuenta que estamos en Santiago y uno se va hacia el norte como un poquito hacia Viña, más o menos así. Entonces él se fue para ese lugar. Ya era famoso y dice Marcos en el capítulo 6 que el Señor había hecho un milagro maravilloso. Y eso lo estuvimos compartiendo hace un par de días, un par de semanas en el jueves. Y el Señor hizo el milagro de los 5,000. Con 2 pececitos chiquititos y con 5 panes de cebada, el Señor había alimentado a 5,000 hombres y a más, porque eran mujeres sin contar las mujeres y los niños. O sea que eran muchas personas. Entonces era muy famoso. Él quería descansar, de hecho. Había mandado antes a sus discípulos a predicar. Les habían encomendado una misión, ellos fueron, la hicieron, llegaron, estaban cansados, habían ido por la embarcación, resulta que llegaron a un lugar, los estaba esperando más gente de lo que ellos esperaban, alimentó a los 5,000, pasó toda esta situación, luego de vuelta por el lago y él mandó a los discípulos adelante. Luego dice que se desató una tormenta y en esa tormenta los discípulos estaban agobiados y asustados y estaban gritando porque se iban a ahogar en el mar de Betsaida, que es un lago a todo esto. Y el Señor los vio y dijo, ay Dios, y se fue caminando por el agua como solamente él lo podía hacer y les dijo, tranquilos, que no panda el cúnico, yo estoy acá. Y dice Marcos al final de ese capítulo, y ellos estaban muy atemorizados porque no entendían lo que había pasado con los 5,000, con el milagro. Y uno lee eso y dice, ¿en serio? ¿Cómo no entendieron? Alimentó a 5,000 con 2 pescados y 5 panes. Resulta que después de eso se encontró con unos fariseos y los fariseos siempre querían ponerle una trampa al Señor. Y esta vez lo que encontraron para criticarlo fue que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Eso era lo que los tenía atormentados a ellos, ¿no? No era la salvación, el buen juicio, lo que estaban predicando, el amor, la misericordia. No se estaban lavando las manos y esto es inaceptable. Y se fueron y le dijeron a Jesús, ¿cómo es esto que no se lavan las manos? Y Jesús les dijo algo maravilloso que a mí me encanta, que está en el capítulo 29 del profeta Isaías, y es que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y todo eso lo estaban viviendo los discípulos, ¿no? Ahí, y luego ya se fueron y ahora sí llega el meollo del asunto, la parte que leímos de la mujer sirofenicia, de la mujer cananea, lo dice Mateo. Esta parte está en Mateo y en Marcos y no está descrita en otro evangelio, pero ya que está en 2 evangelios, realza un poco la importancia de la historia, o uno tiene que decir, acá hay algo. Entonces empieza esto, el Señor se va, llega a este lugar, calladito, no tuiteó que se iba para allá, se fue sin ningún problema, no le avisó a nadie en las redes, no mandó un reel diciendo voy de viaje. No, él se fue tranquilo y llegó, dicen que llega a una casa y llega esta mujer con alma latina, ¿no? Calmada, tranquila, con una voz tenue, ¿sí? Así con una tranquilidad que caracteriza a las mujeres cuando están angustiadas. Y empezó a gritarle, Señor, ten misericordia de mí. Estaba pasando por una situación compleja. No es para menos que ella esté gritando y que esté angustiada. Está pasando por una situación en la que ella ya no veía solución. Esas situaciones en las que usted dice, ya no doy más, no tengo más. Y resulta que ella había escuchado de un hombre famoso que podía quizás darle solución a esa situación tan agobiante que ella tenía. Esa situación que ella la estaba amargando, que la tenía con dolor, que la tenía preocupada. Las personas que tienen hijos saben acá que ver un hijo enfermo es angustiante, ¿o no? Yo trabajo con enfermos todo el tiempo, yo soy enfermero, trabajo en una unidad de cuidados intensivos y yo no me angustio tanto, pero veo a los familiares, ¿no? Yo soy el que no me tengo que angustiar. Entonces yo veo a los familiares angustiados y desesperados por algunas situaciones y yo digo, pobrecito, la están pasando mal y no entienden lo que les está pasando a su familiar, no están desesperanzados. Y eso le estaba pasando a esta mujer. Su hija estaba poseída y dicen Marcos al final que estaba en cama, que cuando el demonio la dejó y ella llegó a la casa, ella estaba en la cama. O sea, estaba tan mal que no era capaz ni siquiera quizás de levantarse.
porque pasó diferente con otros milagros. La gente salía corriendo. Por ejemplo, la suegra de Pedro, cuando el Señor la salvó, ella se levantó y empezó a servir. Pero en este caso no. Dice que cuando la mamá llegó, la encontró descansando en la cama. ¿Estaría postrada? Ahí podemos nosotros llenar con conjeturas. ¿Estaba cansada de pelear con el demonio? ¿Cómo estaría la niña? Parecería una niña chica además. ¿Cómo estaría de mal que ni siquiera pudo ir a recibir a su mamá después de estar sana? Esta era la situación compleja que estaba viviendo la mujer sirofenicia. Ahora, los autores, Mateo y Marcos, no escatiman en decir que era sirofenicia, que era cananea, que era gentil. Lo repiten como 6 veces y tienen 6 versos. Pero ellos y era cananea, y les dije que era cananea, y les recordé que era sirofenicia, y se dieron cuenta que era gentil, y lo realzan tanto, y es porque en este contexto, en esta pelea, ella no era ni siquiera merecedora de gracia, según los apóstoles, los discípulos del Señor, los grandes hombres por los cuales hoy nosotros estamos acá, que fueron los que repartieron el evangelio después. Ella no tenía ni siquiera derecho a la gracia. Pero tanta era su angustia, y tanto era su dolor, y tanto era su necesidad, que ella simplemente se fijó en el objetivo y dijo, voy a ir. ¿Por qué? Porque está el famoso, el que puede salvar a mi hija. Yo escuché que ha hecho milagros, que ha sanado leprosos, que ha curado a ciegos, que ha hecho que los sordos oigan, y él me puede ayudar. No es ni siquiera comparable, pero imagínese que su artista favorito ahora puede ir a Chile y usted tiene la oportunidad de ir a ver el concierto. Digamos que es el 1% o menos, pero yo he visto más de uno feliz o muy triste porque no puede ir a ver a su artista favorito, ahora tiene la oportunidad de verlo acá. Resulta que estaba llegando a su tierra, porque ella ni siquiera podía pasar hacia los judíos. Ella no tenía la opción de coger a su hija y llevársela a hacer un tratamiento a otro lado. Me están poniendo efectos especiales. Ella no tenía la oportunidad de hacer eso porque si iba a atravesar no la iban a dejar. Ella no podía, una mujer sola con una niña endemoniada pasando a la tierra de los judíos. Era imposible que ella hiciera eso, pero se le iluminó todo porque venía ese hombre bueno, maravilloso, especial, que los sanaba a todos, que le hablaba a las personas con amor, que los miraba a los ojos, que había escogido a los discípulos siendo un cobrador de impuestos, que había escogido a otros que eran pescadores. Él no le importaba la profesión de las personas para acercarse a ellos y para decirles que el Señor había traído salvación. Maravilloso, era el momento perfecto. Y resulta que ella llega y va y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús no la voltea ni a ver. Y créanme, se los digo de corazón, esto yo lo he leído muchas veces. Y no hay vez que no se me revuelva mi cerebro con esto. Y digo, acá tiene que haber. Y muchas veces lo pasaba de largo, ¿no? Como cuando era leyendo, esto es raro, ya sigamos leyendo nomás. Porque no tenía las herramientas para entender qué estaba pasando. Y decía, pero ¿por qué Jesús hace esto? No, me tengo que saltar como cuando usted adelanta la escena en la película. No, pasemos rápido. No podía entenderlo. Yo decía, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cómo que Jesús no la voltea ni a mirar? Vea, la pobre está llorando. Y no se diga a los discípulos. Dicen, con su lloriqueo nos está fastidiando. Despáchala rápido. Imagínense la escena. Y a mí me genera una tensión esto. Yo digo, ¿en qué momento ella, con toda su esperanza y su expectativa, le dice, le dice al marido, quédese con la niña, yo voy a ir a este hombre que me va a salvar porque yo sé que él es bueno, y va y se le tira al piso y se le arrodilla, le dice, Señor, ayúdame, y él no la voltea ni a ver? ¿No les parece un poco cruel la historia? Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos sentido así miles de veces, que tenemos una angustia, una desesperanza, un momento angustioso, y uno va y se arrodilla ante el Señor y cree que el Señor no lo escucha. Y eso es muy doloroso, porque ya es dolorosa la situación, para que más encima cuando uno busque ayuda, no la encuentre. Es como que se está ahogando pidiendo el salvavidas, y el del salvavidas lo mira y dice, acá está, y lo guarda acá y se va. Una cosa así, muy, muy brígida, muy tensa la situación. Resulta que
no bastante con eso, ella no es capaz de recoger los despojos de su dignidad y pararse y decir al cabo que ni quería y se va, sino que insiste. Ella insiste y es porque lo tiene claro. Ella sabe lo que está en juego y no le importa tener que humillarse un poco más. Eso es lo que uno piensa. Pero resulta que ella está viendo a un hombre que ha hecho milagros, que mira a los ojos, que tiene amor. Y yo creo que nos falta un poco de imaginación para mirar la escena. Porque detrás de esto Jesús tiene un plan ahí fraguado. Tiene un propósito detrás de esto. Que claramente uno en su angustia simplemente no ve. Como cuando usted está apurado y está buscando las llaves de la casa y quiere salir y no las encuentra y están encima de la mesa donde siempre las dejó. Eso, usted no encuentra porque está apurado, porque está afanado. Yo me imagino este momento y siempre he querido pensar que a Jesús le gusta el sarcasmo, porque yo soy sarcástico. Entonces yo siempre he querido pensar que a Jesús le gusta el sarcasmo y le dijo, no, pues es que la comida de los hijos no se le puede dar a los perros. Y eso tenía un contexto muy fuerte. Las palabras que tenía, ahora la palabra que utiliza en el original es cachorros, perritos, como un perrito de casa. Nunca lo dijo de una manera despectiva, como los perros llamaban de esa forma a los judíos a los gentiles. Pero ni siquiera por eso los discípulos se dieron cuenta de que el Señor tenía algo detrás. Porque sin embargo le decían, ay, me está llorando tanto, qué fastidio, dígale que se vaya, despáchela rápido. Ese era el corazón de los discípulos. Los querían que la despachara porque les estaba interrumpiendo su jornada de descanso. Y ella insiste y el Señor le dice, no se le puede dar la comida de los hijos a los perros, a los perrillos. Y ella en otra parte dice las migajas que caen al piso. ¿Y sabe cuáles eran las migajas en esa época? Resulta que no habían cubiertos, no tenían su tenedor y su cuchillo, su cuchara, y ellos cuando comían obviamente se untaban un poquito las manos, como un niño recién aprendiendo a comer, y la forma de limpiarse era coger miga de pan y botarla debajo de la mesa para que los perros se la comieran. Ni siquiera, yo ayer me estaba comiendo un pan mientras leía esto y decía, no son estas migajas. No eran esas que sobran o esas que se caen, son despojos, es basura. Era mucho más fuerte lo que estaba diciendo. Las migajas eran las servilletas. Y ella, que tenía claro su propósito, le dice al Señor, yo sé, pero aún los perros de la casa, de las migajas, de los desperdicios, de la suciedad que cae de la mesa, ella lo recibe y se lo come. Y me encanta como lo escribe Mateo, que le dice, apreciada mujer, tu fe es grande. Y aquí es donde todo esto toma sentido. Porque el principal motivo de esto que estaba pasando era enseñarle a los discípulos. Y ahí es donde yo descanso y digo, ay sí, eso sigue siendo bueno. Porque los discípulos venían aprendiendo del Señor. Estaban a los pies de Él, pasaban años con Él. Mucho nos pasa a nosotros. Y resulta que no cogemos, no nos crepita, no nos da. Y el Señor tiene que utilizar estrategias de enseñanza. Y los saca de su cultura, los mete en otra, encuentran a una mujer que según ellos no es merecedora de gracia, pero que ella tiene las cosas claras, las tiene claras. Ella sabe quién es Él. Ella sabe delante de quién está arrodillada. Ella sabe cuál es su propósito. Le faltó un par de miradas, tirársele al piso para reconocerlo. Y los discípulos al lado, que llevaban harto tiempo con Él, todavía no entendían a qué había venido Jesús a la tierra. Este es el suceso. ¿Cómo es posible este suceso? Un suceso inesperado y donde el Señor estaba utilizando un momento. Vea, el Señor jamás, y esto quiero que nos quede claro porque a mí me hizo muy bien y se lo voy a regalar. Cuando nos pasan cosas malas, no es que el Señor permite que pasen esas cosas malas para luego enseñarnos, porque
porque si usted es un hijo, usted no lo bota por las escaleras para que aprenda que se caiga y que le duele cuando se cae, ¿no? Usted le explica cuando se cae que eso no le hace bien. El Señor utiliza la consecuencia de las cosas que nos están pasando, la gran mayoría de veces por las pésimas decisiones que tomamos, para decirnos que ese no es el camino. Y eso era lo que estaba haciendo. Les estaba explicando desde otra perspectiva. Vea lo que está pasando. Ella me acaba de ver y me reconoce. Sabe quién soy yo. Tiene claro su objetivo. Sabe que quiere y tenía, ¿sabe qué era lo que más claro tenía? El mandamiento de amar a los otros como a sí mismo. Porque ella no se sintió humillada. En ninguna parte dice que ella se sentía humillada y se ofendió porque el Señor no le puso cuidado. Uy, no, me ofendí, ahora no vuelvo a la iglesia porque nadie me quiere en esa iglesia. No, ella tenía claro el objetivo. Ella tenía claro por qué estaba yendo, porque el Señor se le reveló y ella lo vio y lo reconoció. Mucho antes que los discípulos que llevaban tanto tiempo tras de el Señor. Y el Señor lo que utilizó fue esta situación que no era menor, que era terrible, para tomar una enseñanza y dárselas a ellos, que se les quedara grabada. Porque anteriormente estaban hablando de que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y uno siempre ve a los fariseos en esta posición, pero no ve a los discípulos diciendo: Señor, despáchela, que sus lloriqueos me molestan. Ahí estaba la compasión de ellos. Hay muchas cosas que podemos hablar acá, muchas enseñanzas que podemos sacar de esto. Esta mujer nos enseña en 3 párrafos, en un par de versículos, 6 versículos, nos enseña la paciencia, nos enseña el autocontrol, nos enseña la perseverancia, nos demuestra lo que es fe. Pero yo quiero mostrarle 3 cosas acá. Y el primero es, ahí está la mujer. El primero es que tú tienes puntos ciegos. Yo tengo puntos ciegos. ¿Cuáles son los puntos ciegos? Jesús quiere renovar nuestra manera de pensar. Él está empeñado en que usted aprenda a amar, en que yo aprenda a amar. Y resulta que tenemos puntos ciegos, aun cuando pensamos que llevamos mucho tiempo en la iglesia y que ya no los tenemos. El peor punto ciego por decir algo. Tenemos este punto ciego en el que no tenemos esa capacidad de reconocer que estamos en un error. Y eso le estaba pasando a los discípulos. Dense en cuenta que el Señor los sacó de acá, los puso en esta escena a donde Él jamás se había comportado de esta forma. Trató de perrillos delante de Él que jamás había hecho. Siempre miraba a las personas con compasión, les dijo a ellos que alimentaran los 5,000 con lo que ellos mismos tenían, le multiplicó los panes porque sabía que iban a aguantar hambre esa noche, había sanado a una cantidad de personas. Y los discípulos lo primero que hacen cuando llega una mujer pidiendo y llorando, clamando porque tenía una necesidad, es: dígale que se vaya. Y esto nos demuestra que aún cuando estemos al lado del Señor, si no lo reconocemos, vamos a tener puntos ciegos. Puntos ciegos que solamente viéndolo a los ojos, reconociendo quién es, escuchando de su fama y sabiendo el poder que tiene, y que no se da otra forma que intimando con Él, no vamos a poder sacar. Pasamos años en nuestras congregaciones, pasamos años en nuestra vida cometiendo los mismos errores, sin siquiera darnos cuenta que los estamos haciendo. Con patrones de conducta nocivos, tóxicos, con emociones descontroladas, dañando a las personas que tenemos alrededor, porque tenemos ese punto ciego que solamente el Señor nos puede mostrar. Ahí tiene que tener usted esa disposición para poder abrirse y dejar que el Señor lo saque desde donde usted está y lo remueva. Dice Isaías 29:13. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas
aprendidas de memoria. Eso me acuerda cuando yo era adolescente, que ingresé a la iglesia y luego me molestaban o me hacían bullying en el colegio. Yo decía, ojalá no conozca al Señor. Vea el tamaño de madurez, ¿no? Por favor. Reglas humanas. Seguimos reglas humanas. Que mire esto, que fíjese en aquello, que tome acá. Pero ¿cuándo nos detenemos nosotros a revisar nuestra vida con el Señor? Realmente. Cuando yo me detengo en un momento de oración, le digo, Señor, ¿estaré actuando bien con mi esposa? ¿Estaré haciéndolo bien con mis hijos? ¿Estaré haciéndolo bien en mi trabajo? ¿Será que la gente no se acerca un poquito más a mí porque definitivamente yo los repelo? ¿Será que algo estoy haciendo para que la gran mayoría de las personas tengan una mala definición de mí? Y esos puntos ciegos son los que yo sé que usted y yo podemos tener. Solamente a la luz del Señor, permitiendo que Él nos traspase, vamos a poder sacarlos. El otro es, no te distraigas. Y esto es el ruido. Alrededor de la situación que la mujer estaba pasando, pasaban muchas cosas culturales muy fuertes. El hecho de que ella era una extranjera, por fortuna estaba en su tierra, pero era mujer, no se le podía acercar, se estaba metiendo a una casa que no era. Cuando uno lee Mateo, dice que él estaba en una casa y ella se metió hasta la casa y se le tiró a los pies. ¿Cuántas miradas habrán traspasado esa mujer? A mí me pasa que yo a veces no hablo, pero la cara me dice todo. ¿Cuántas miradas no habrán pasado a esta mujer? ¿Cuántos susurros no habrá escuchado ella? ¿Cuántos no habrá encontrado en su camino? ¿Cuál vecina no le habrá dicho, ¿qué? Se va a ir usted por allá, ese señor no le va a prestar atención? ¿Cuánto ruido tenemos a nuestro alrededor? Y nos impide llegar, las distracciones nos impiden llegar al punto que es nuestro Señor, al encuentro con Jesús. Y esta mujer nos lo enseña. Ella no le importó su cultura, no le importó la vergüenza, tenía poco nada más que dignidad. ¿Qué tenía que perder? A veces nos aferramos a cosas que podemos perder por estar en el Evangelio, pero no sopesamos una cosa con la otra. No vemos el objetivo, no tenemos claridad y las distracciones nos distraen. Escuchamos estas voces que dice usted que va por allá, son esos fanáticos, o que va a ser por allá, el Señor no lo escucha, Dios no existe, y tenemos una cantidad de distracciones en este momento. Métase al internet. ¿Cuánta cosa usted no ve en 5, 10, 15, 20 minutos, media hora que mire Reels? Todas las cosas que van en contra de una sociedad líquida, que no tiene reglas, cosas contrarias a la voluntad del Señor, que usted puede ser lo que quiera ser. Tenemos ahora ahí a Barbie dándonos en el oído todo el rato, por no hablar de cosas mucho más fuertes que usted y yo sabemos que pasan y que nos distraen de la verdadera razón de poder reconocer el Señor. Y usted sabe quién es el Señor, ha escuchado de Él, tiene fama. Nosotros no estamos en Corea del Norte, donde hay personas que no han escuchado nunca el Evangelio, no estamos en Angola, no estamos en Afganistán, donde hay personas que jamás han escuchado la palabra Jesús. Todos alrededor de nuestra vida hemos escuchado que Él es nuestro Salvador. De lejos, de cerca, en una película, en un chiste, en la televisión, en Semana Santa, en las procesiones, en la abuela, en el tío, en el hermano, en la vecina, que está ahí diciéndonos, entréguele la vida al Señor. Y yo creo que esto es algo que debemos extraer y metérnoslo a nosotros como en la piel de esta mujer y decir, no me voy a distraer, porque yo sé quién es Él. Aún más allá de que yo crea que no me está escuchando, de que no me está prestando atención.
En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hebreos es la doctrina viva y nos está diciendo que lo que nosotros debemos poner es nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Pasa que cuando nosotros pedimos alguna cosa, de repente nuestras peticiones son sinceras, pero no tienen una buena intención. Y ahí va una petición sincera. Y resulta que a veces pedimos cosas que no vamos a tener. Y acá entro a un terreno escabroso en el que yo mismo me veo y digo, ¿por qué pasan este tipo de situaciones, Señor? En las que usted ha tenido una oración constante por años y no tiene una respuesta. No tiene una respuesta. ¿Qué pasa en esas circunstancias? El Señor acá, con el ejemplo de esta mujer sirofenicia, nos habla de la perseverancia, de una función en amor de ella, de una petición en función de amor, porque sabe, ella no estaba pidiendo algo para ella, que tampoco es malo, ¿no? La mujer del flujo de sangre oró al Señor porque ya estaba muriéndose, pero esta petición sincera que ella estaba teniendo era en función del bienestar de otra persona. Y hay veces nos centramos tanto en nuestra petición, en nuestro dolor, y nos ensimismamos tanto en lo que estamos pidiendo que se nos olvida abrir un poco el panorama y decir, ay, Dios mío, es que no tengo el último iPhone, no puedo con eso, que cómo es posible que no pueda tener vacaciones 2 veces al año y viajar al exterior, qué terrible, no, es que si no tengo esos zapatos yo me muero. Y los escuchamos, sobre todo los más jóvenes. No, es que sin esa ropa yo no soy nadie, no pertenezco, no me hallo. Y pedimos en función de nosotros. A veces la billetera no nos acompaña, ojalá nos acompañara siempre. Y pedimos en función de nosotros, muchas veces de manera caprichosa. Hay peticiones mucho más sinceras, de algo que nosotros deseamos, de esa cosa que usted quiere cambiar y no puede, de esa situación del pasado que usted quisiera poder retroceder en el tiempo y no lo va a poder hacer, de ese daño inigualable que le hicieron cuando usted era niño y no lo puede remediar y sigue trayendo consecuencias, que es lo peor, de esas cosas que usted tiene en su pasado que no han sanado, aun cuando estamos en restauración. Ojo, cuando el Señor habla de una vida nueva y de una restauración, las restauraciones no son inmediatas todas las veces. Hay gente que puede dejar de fumar de un día para el otro, hay gente que no. Y es un proceso en el que estamos viviendo para llegar a la perfección de lo que Jesús tiene para nosotros. Estamos en un proceso. Usted y yo somos un trabajo en proceso, loading. Estamos cargando. Y a medida de que vamos, mientras vamos, nos vamos edificando, vamos aprendiendo, vamos trabajando. Y por eso cuando la vecina chismosa le diga, es que usted no cambia, no, es que estoy en proceso, vecina, esto no es inmediato. Ojalá esto fuera un lugar lleno de santos, inmaculados, perfectos, que nadie hiciera nada, que todo el mundo amara al otro de manera maravillosa. No pasa, no pasa. La iglesia es un lugar lleno de personas imperfectas que vivimos por la gracia del Señor. Amén. Usted y yo somos personas imperfectas que vivimos por la gracia y la misericordia del Señor. Y esta mujer nos enseña lo que es una petición sincera, una perseverancia. Y el Señor estaba viendo su corazón. Así como en Samuel 6:16-7, que dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Los discípulos estaban viendo una mujer sirofenicia, esa misma que decían la gentil, la cananea, la que no merece gracia, la de ese pueblito, la que no pertenece. Este es un círculo íntimo, ¿no? Acá no pertenece.
Y el Señor estaba viendo el corazón de esa mujer. No se nos olvide que el Señor no ve la apariencia, sino ve su corazón. Y esa oración constante, el Señor se la va a contestar. Amén. De esta manera, nosotros podemos conocer un poco al Señor. ¿Sabe? Cuando usted conoce a alguien y le hablan de ese alguien, usted dice, no es así. Yo creo que tuvo que haber pasado algo. Sí. No, es que llegó tarde. No, yo creo que pasó algo. Algo tuvo que haber pasado. Porque es raro que llegue tarde cuando usted conoce a una persona que es puntual. No, es que no sé qué y lo gritoneó. No creo que lo haya gritoneado. O sea, algo tuvo que haber pasado. Puede que sí, pero uno siempre pone en duda cuando le hablan de alguien que usted conoce. Entonces, cuando yo repasaba este pasaje y leía, decía, no, acá tiene que pasar algo. Tiene que haber algo detrás del telón, porque este no es el Jesús al que yo sigo. Que mira a alguien y le dice que no le va a dar, que la comida no es para ella porque es un perro. No. Esto tiene que tener un contexto. Y la forma en la que usted va a poder acercarse realmente a lo que el Señor tiene para su vida es conociendo a Jesús, intimando con Él. Así que yo los invito a que conozcan a ese Señor. Yo lo invito, si usted es nuevo, a que se interiorice en conocer al Señor, en leer la palabra de Dios, aunque le cause dudas como a mí. Y si usted es antiguo, a que repase y repase y repase. Y eso es algo con lo que yo trabajo, porque uno de repente mira y dice, como cuando uno hace dieta por el objetivo y luego cuando termina el objetivo se traga todas las hamburguesas. No es la salud, no es el proceso, no importa, yo necesito meterme en ese traje. Es eso, y pierde uno el sentido. El sentido de hacer la dieta es mantener una vida saludable, no caber en el vestido solamente. Caber en el vestido es algo secundario, pero no, planificamos eso, pero después, no, desforrado. Por eso hay dietas que rebotan tanto. Porque dice, me voy a matar de hambre este mes y resulta que pasó ese mes y se come lo de 3 meses en 2 semanas. Pasa. Amén, dicen por ahí. Pasa que tenemos que vivir esto como un proceso. Y ojalá nosotros, usted y yo, podamos vivir nuestra vida en mira de eso, de que no estamos todavía completos, porque eso nos lleva al orgullo. De que si logramos algo, cambiamos algún hábito, el Señor nos cambia en cierto sentido de nuestra vida, podemos dejar de decir groserías, podemos a llevar una vida más santa, una vida en oración, no creer que lo tenemos ganado. Porque la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Amén. Y quiero que veamos ese amor exagerado del Señor, a veces inentendible. Es escandaloso el amor de Jesús y es inentendible, porque uno lo ve en el amor que le tenía a los discípulos y lo ve lo que lo tenía en la mujer en un puro pasaje, pero no entiende. No entiende por qué le habla esto, no entiende por qué los discípulos le hablan de esta forma, pero el Señor está preocupado del corazón de los discípulos y del corazón de la mujer. Y Él sabía hasta dónde podía llegar con esa mujer. Porque si Él supiera que ella apenas se le dice que se vaya, se va, seguramente hubiese sido otra la situación. Porque Él jamás hubiese preferido no sanar esa niña antes que enseñarle solamente a los discípulos. Él sabía la perseverancia de esa mujer, conocía la fe y les estaba enseñando a los discípulos por medio de esa mujer la fe que ellos debían tener. ¿Estamos dispuestos a ser transformados por el Señor en una intimidad? Esa es una pregunta que quiero que ustedes reflexionen y que yo también quiero reflexionar siempre. ¿Hasta dónde estoy yo listo para reflexionar respecto a mi vida en el día a día? ¿Hasta dónde puedo yo ver que tengo puntos ciegos? ¿Hasta dónde yo puedo ver puntos que no me distraigan? ¿Hasta dónde mi petición es sincera en pos de tener una relación mejor con el Señor? Y eso es algo que ojalá le pudieran tomar una foto y recordarlo en la semana y decir hasta dónde tengo puntos ciegos, hasta dónde me distraigo, hasta dónde mi petición es sincera y no es egoísta, hasta dónde yo estoy conociendo realmente al Señor. Si lo veo, lo reconozco. Siempre me pongo a pensar y digo, ¿qué pasaría si Jesús se nos pasara por el lado? ¿Será que lo podemos oler? ¿Lo podemos percibir? ¿Lo podemos sentir? ¿O pasará como alguien desapercibido?
¿No les pasa que usted va caminando y huele a algo? Uy, esta persona, va pasando fulano. Porque usted conoce eso, conoce su olor. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie. Quiero invitar al equipo de alabanza que por favor cantemos la última canción. Y quiero que oremos en reflexión a esto, en torno a la reflexión de lo que significa conocer al Señor de manera íntima. Tanto que no sea el encuentro con Él un suceso inesperado. Hola a cada uno de ustedes. Ya hemos terminado nuestra reunión de domingo y felices, muy felices, y queremos saludar a todos los que se han podido conectar vía online y siempre estar invitándoles a que puedan integrar a esta gran familia. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y esté siempre pendiente a través de nuestra página de Facebook de la iglesia para cualquier anuncio, aviso que tenga relevancia y que sin duda le va a bendecir muy grande a su vida. En el nombre de Jesús, los vemos, un fuerte abrazo. Chao.